gracias por acompañarnos. Pues a todos los maestros que muchas veces nos han acompañado en nuestros seminarios, algunos ya de los que hemos impartido virtualmente, las que hace tiempo que utilizan el método de Mi Libro Mágico, bueno, probablemente les tocó alguno de los seminarios presenciales. Y bueno, ahora darle la bienvenida igual a todas las maestras y a todas las mamás que últimamente se han tenido que convertir en maestras por estar pues, con esta situación, teniendo que regularizar a sus pequeños en casa y entreteniéndolos. Nos da mucho gusto que sea un método que les ha funcionado en estas fechas. Bueno, ahora con todo esto registro, todos los que se fueron registrando, déjenme ir silenciando. Es un honor para nosotros que se conecten, que tengamos esta comunicación. Es muy importante para nosotros siempre mantenernos en comunicación con las maestras, saber cuáles son sus inquietudes y saber cómo podemos ir mejorando el método. Ahora todos los que se registraron habrán recibido un libro muestra y bueno, esto es con la intención de que quien no conozca el libro pueda darse cuenta de cuál es el contenido. Por supuesto que es un libro muestra, no les funciona, no es adecuado para trabajar. Vamos a entrar más adelante en el tema y ver como parte del contenido del libro, pero bueno, los que lo han utilizado saben pues que es un libro que utiliza un método de calcado y tiene diferentes características que, bueno, se necesita usar el libro físicamente, ¿no? Como les decía, hemos tenido ya algunos otros seminarios también online. No es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, en estas circunstancias también nos funciona muy bien poder estar en comunicación con ustedes. Algunas veces, como les decía, habrán visto tanto a una de las coautoras, a Ana María o a Vicky, a hacer los seminarios presenciales. Ahora otra vez nos acompañará Vicky, la licenciada Virginia Oviedo. Y bueno, antes de que comencemos, bueno, para quien también no conozca la trayectoria del libro, es un método que casi por 70 años es el libro líder y uno de los libros más utilizados en la educación en México, y bueno, eso me enorgullece mucho y tanto a la autora que nos acompaña probablemente desde el cielo y saber todo lo que ha hecho por la educación en México, y ahora los coautores, que espero que ya estén por acá también conectados. Continuar con este maravilloso libro y bueno, nuestro agradecimiento siempre para ellos. Al finalizar, que termine Vicky, les vamos a dar algunos detalles de cómo los promotores, para quien tenga interés, a las maestras, los pueden estar contactando. Y bueno, quiero dejarles con la licenciada Virginia Oviedo, que ella, además de estar colaborando con nosotros, tiene un conocimiento excepcional en cuanto a pedagogía y una experiencia increíble, y no me dejarán mentir quien haya asistido a alguno de sus seminarios presenciales, que esperemos pronto poder hacer uno y tenerlas de cerca. Y por cierto, quien tenga alguna de las maestras que ya nos han acompañado, que tenga fotografías con nosotros, nos encanta ver pues las fotos de los seminarios. Por favor, si pueden, súbanla en redes. Y les quiero dejar, para que ya no esté hablando yo más, les dejo con Vicky. Vicky, ¿andas por ahí? Bueno, pues muchísimas gracias primero por haberse conectado. Sí. Quiero pues darle las gracias a la familia Álvarez por esta invitación, a Ana María, a Carmelita, Elizabeth, al señor Gabriel, que siempre han confiado en mí como profesional para poder impartir este tipo de charlas, más que un seminario en sí, es una charla. Quien ha tenido la oportunidad, o he tenido también la oportunidad de estar presencialmente con algunas de ustedes, en verdad es algo que disfruto mucho, porque creo que la educación
hoy por hoy nos demuestra la necesidad de comunicación, no solo académica, sino también emocional que tenemos con nuestros pequeñitos, ¿no? Vamos a entrar de lleno a lo que es la plática, porque creo que en estos momentos el sistema educativo, maestros, padres de familia, pues fue un gran reto, en verdad, comenzar una educación valiéndose de diferentes recursos que a lo mejor no sabíamos que dominábamos o no sabíamos que podíamos hacer uso de ellos o a lo mejor no habíamos querido, como en el caso personal, ¿no? de utilizar las nuevas tecnologías para hacer esa empatía con los conocimientos y los aprendizajes por nuestros pequeñitos, ¿no? Bueno, esta nueva realidad que yo mencionaba hace algunos días, ya no tan nueva porque ya llevamos más de 3, 4 meses con ello, pues nos ha obligado tanto al sistema educativo como a padres de familia, igual a maestros, a plantearnos nuevos retos. Yo siempre he dicho que una crisis nunca debe de dejarnos estáticos ante ella. Siempre una crisis es una oportunidad de ver cómo podemos solucionar los retos que se nos ponen frente, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo vimos que a raíz de lo de la pandemia, pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, a lo mejor la televisión o los recursos didácticos que pudieran ser el Internet, pues tenían todavía mucho más potencial que a lo mejor el que se les estaba dando, ¿no? Como padres de familia, lo mismo, ¿no? Igual ante esta situación pues tan emergente y que nos llegó de repente y nos agarró a todos como un poco desencanchados en ello, pues nos dimos cuenta, padres de familia también, que a lo mejor no conocíamos también a nuestros pequeñitos, ¿no? Cómo se estaban ellos relacionando con los contenidos, con los libros, cuál era nuestro nivel de tolerancia para poder de alguna manera guiar a través de nuestra pedagogía, a lo mejor un poco improvisadas como padres de familia, para dar esos contenidos, ¿no? Y revaloramos mucho el papel docente, el papel de la maestra, ¿no? No solo van a la escuela a jugar, ¿no? Hay una didáctica detrás, hay una serie de conocimientos implícitos al momento de que el niño está interactuando con sus pares en un colegio, ¿no? Y como maestros, lo mismo, ¿no? De repente, esa lejana cercanía que tuvimos que tener todos con nuestros alumnos nos obligó a ser más creativos a lo mejor de lo que ya somos, porque no es por nada, los maestros siempre sacamos esa creatividad para poder solucionar las cosas, ¿no? Esa lejana cercanía nos ha mantenido preocupados, pero sobre todo ocupados en la manera en cómo vamos a dar esos nuevos aprendizajes. Esta nueva pedagogía que surge en la pandemia, esas 3 esferas tan importantes que es el sistema educativo, padres y maestros, bueno, nos indica que los conocimientos formales van más allá del sí pretexto o de lo que se dice en un video o en donde contengamos esos conocimientos. Hace poquito tuvimos la experiencia en 1170, en mi libro mágico, de formar un calendario de actividades por mes. Quien tuvo la oportunidad de realizarlo, se habrá dado cuenta que en esas actividades que a lo mejor eran cotidianas, llevaba implícito, un conocimiento formal. Por ejemplo, cuando el niño está interactuando dentro de casa, a lo mejor en estos días, y de repente pide que le cuenten una historia de la abuelita o de repente hacemos una receta en casa con los conocimientos, bueno, de la familia, pues están en juego varias habilidades, como son, bueno, el lenguaje oral, a lo mejor si le pedimos que escribir esa receta, el lenguaje escrito, las emociones implícitas que lleva el conocimiento en sí. Entonces, es como de alguna manera, traspolar los conocimientos formales a los conocimientos de casa. Y igual, a lo mejor, cuando regresen nuestros pequeñitos a las aulas, veremos lo enriquecido que vienen, lo fortalecido que vienen al haber, espero así haya sido, revalorado todos esos vínculos, tanto emocionales como de conocimiento. A lo mejor, pues, traen nuevas cosas, como seguro será así, y nos llenarán a los maestros, tanto a maestros como a los directores, una nueva forma de plantear los conocimientos.
Y bueno, ahora entraremos de lleno a lo que es el título del seminario, ¿no? La nueva realidad educativa, que es esto precisamente que se nos está planteando, y los materiales de apoyo para la lectoescritura. Ustedes saben, como bien dijo Gabriel, que mi libro mágico, bueno, yo fui usuaria de ese libro, tenía yo 6 años, lo recuerdo perfecto, y a través de los años tuve la oportunidad, aparte de como pedagoga, ya de alguna manera acercarme a través a este material, pero ya como editora de libros, ¿no? Y entre más lo conocía, más me encantaba de él, puesto que su didáctica, a pesar de los años, su técnica, a pesar de los años, es una técnica funcional. Es una técnica que da resultados porque además es un libro amable con el público. Es un libro tan amable que yo le llamo un libro autodidacta, ¿no? Que en estos momentos hace tanta falta, ¿no? Es un libro que solito te lleva de la mano al proceso lectoescritor. Entonces vamos a ver un poco sobre ello. Bueno, pues decíamos un poco del título. Bueno, mi libro mágico durante muchos años fue el libro de lectoescritura. Ahora se ha convertido en una gran familia. Esta diapositiva de entrada me gustaría que, bueno, fuera así solo una fotografía para que ustedes se den cuenta de la dimensión, de cómo ha crecido este material, este editorial. Hay libros de, ahorita, por ejemplo, la novedad más reciente es un libro de psicomotricidad fina para poder fortalecer las habilidades psicomotoras del niño, los clásicos que yo les llamo clásicos también, libro azul y el amarillo para preparar al niño a la lectoescritura, perdón, a la escritura escribicursiva, algunos de habilidades gráficas y ya una serie completa de matemáticas. Antes era solo el libro, le conocíamos como el libro mágico, ahora tenemos que pedirlo como libro mágico lectoescritura, porque se dan cuenta, ahora es una gran familia. En esta charla nos vamos a concentrar en ese material de apoyo, básicamente en los materiales de apoyo de la lectoescritura. Les decía yo que por más de casi 70 años mi libro mágico ha permanecido en el mercado con mucho éxito. La pregunta sería obligada, ¿no? ¿Por qué ha permanecido tantos años en el mercado? Bueno, porque es un libro funcional, es un libro que se ha renovado conforme ha pasado el tiempo, se ha renovado no en esencia con su técnica ni con su método, porque son cosas muy características del material, se ha renovado en la cuestión de diseño de, por ejemplo, de ejercicios de refuerzo, ejercicios de análisis de comprensión lectora, en el lenguaje mismo que se emplea a nivel iconográfico, también se han modificado ilustraciones, porque bueno, ya no estamos con los niños de hace 50, 30 años y ahora, bueno, todo esto se ha modificado. Aparte, cada que viene una reforma educativa, un modelo educativo diferente, se trata de implementar y enriquecer el material que tenemos. Por ejemplo, la última reforma que hubo al sistema educativo, donde se hablaba de competencias, bueno, se trató precisamente de poder incorporar todo este nuevo lenguaje pedagógico a esta obra, ¿no? Vamos a hablar básicamente en esta plática de lo que es la lectoescritura. Todos sabemos que la lectoescritura tiene que ver básicamente con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no es que se dé en una etapa básica, ¿no? En nuestros niños. El lenguaje es mucho más que el símbolo de letras y sonidos. El lenguaje tiene que ver mucho con la confianza desde pequeñitos al momento de acercarnos, al momento de leerles un cuento, al momento de escuchar sus expresiones, de ver sus expresiones y poder entenderlo, ¿no? Las competencias básicas ya de un lenguaje formal es escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar mucho más de lo que a veces nos decimos con las palabras, ¿no? Hablar mucho más con un vocabulario mucho más amplio. Leer no solo es descifrar símbolos de letras, ¿no? Leer también es comprender y escribir desde dentro, ¿no? Escribir lo que se quiera decir con el pensamiento. Una de las preguntas más frecuentes de docentes y padres de familia es ¿cuándo, dónde y cómo dar este proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuándo? Pues es indistinto, ¿sí? No hay una edad, aunque sí tiene que ver con un proceso de maduración cognitiva, no hay una edad exacta que podamos decir,
En este momento vamos a dar las letras. Sí se recomienda, obviamente, que cuando ya haya el interés del niño por trazar las letras, que las primeras que quiere hacer son básicamente las de su nombre, escribir cómo se llama, con qué letras empieza o integran su nombre, es cuando el niño ya está necesitando dar o que le den más bien el alfabeto, ¿no? Donde, bueno, pues eso es indistinto también, ¿no? Porque finalmente puede ser en casa, no es necesariamente que entre a la escuela para que sea un espacio, puede ser un espacio formal, pero no es necesariamente ahí, ¿no? Ahorita que precisamente estamos viviendo esta pandemia, pues nos damos cuenta que el niño está ávido de conocimientos, ¿no? ¿Cómo? Esta es la pregunta más importante porque muchos papás nos preguntamos qué libro o maestros, qué libro de lectoescritura es el adecuado o qué método es el adecuado. Esto también es indistinto porque así como los gustos, puede ser que algo nos funcione mejor a un maestro que otro o a un papá que otro. Al hablar de lectoescritura, necesariamente tenemos que considerar diferentes factores. El contexto familiar no es lo mismo que llegue un niño, que su ambiente familiar a la escuela esté rodeado de que papi lee o vea a la abuelita leer el periódico, o un niño que le han leído desde pequeños y su imaginación, su creatividad, pues está mucho más desarrollada que otros, que un niño que a lo mejor pues no ha tenido estas oportunidades, ¿sí? Tendríamos entonces nosotros que valorar mucho ese contexto familiar. La maduración psicológica, neurológica y motriz, ¿no? Por eso precisamente estábamos hablando de los libros que van previo a un proceso de lectoescritura, ¿no? Los niveles y etapas de la lectoescritura, los métodos de lectoescritura que estábamos hablando hace un ratito y el contexto social donde se desenvuelve el niño. No es nada más que ay, vamos a darles a todos por igual la lectoescritura. Claro que ellos lo pueden adquirir porque, bueno, ya sabemos las habilidades de los pequeñitos, pero sí debemos de considerar todos esos factores al momento de para no evaluar de la misma manera a todos los niños, ¿no? Los métodos de lectoescritura, bueno, pues son básicamente 3 métodos de marcha sintética, métodos de marcha analítica y métodos mixtos o eclécticos. Nosotros en mi libro mágico básicamente se utiliza el método ecléctico. Bueno, esta es una diapositiva de la historia un poco del libro. Ustedes se verán identificadas a lo mejor o identificados papás con alguna portada y bueno, no vamos a hablar de años, pero pues ya tiene un ratito, ¿no? El material. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el método. El método ecléctico es la combinación de los diferentes métodos en uno solo. A mí me sorprende mucho esto y déjenme compartirles esta visión que tengo, ¿no? Últimamente, los más recientes estudios en pedagogía, en psicología de la educación, nos marcan lo que a lo mejor ya sabíamos, pero que ahora nos dice un especialista, ¿no? Gardner nos dice, bueno, no todos los niños aprenden de la misma manera. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? De los contextos familiares, sociales, maduraciones, estímulos que hay alrededor del pequeño. Bueno, y él nos habla, por ejemplo, que algunos somos más visuales, algunos somos más auditivos, algunos somos más kinestésicos y diferentes tipos de aprendizaje que, bueno, van marcando como el ritmo de aprendizaje individual o personal de cada pequeñito, ¿no? Al ser un método ecléctico, se apoya en diferentes métodos, ¿no? Y, por ejemplo, el fonético, que es más auditivo, más con el sonido de las palabras, bueno, forma ese vínculo con el niño con este tipo de características, ¿no? El que es más audiovisual, por ejemplo, que es otro de los métodos que se combina aquí, va más con la idea de las figuras y la representación de lo que queremos decir aquí. Por ejemplo, la figura de papá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos ver, por ejemplo, que el niño, yo era una de las niñas que me encantaba este libro porque terminando la lección, lo que hacía era copiar los dibujitos, ¿no? Me encantaba la idea de las figuras, ¿no? Es simultáneo porque a la vez de que el niño está leyendo, está escribiendo. La hoja de papel cebolla, si alguna tiene
o recuerda la imagen del material, y manejamos una hoja de papel cebolla por cada lección, lo cual permite al niño copiar la letra en script y en cursiva, y por eso es mixto también, porque enseña los dos tipos de letra. Algo muy importante, por ejemplo, es la direccionalidad que se le muestra en cada una de las letras. ¿Por qué? Porque eso da una idea de ubicación espacial, de un ritmo en la escritura que no se debe perder, ¿no? Y no se debe de descuidar tampoco, ¿no? El método analítico sintético y el sintético analítico, que es de las partes al todo y del todo a las partes, ¿no? Y bueno, después vienen ya las oraciones que van a irse formando a la vez que se van enseñando diferentes sílabas. Antes de seguir con la plática, me gustaría recordarles que tanto a papás como maestros, que yo sé que lo saben, pero no está por demás, que los hábitos para escribir básicamente ahorita en este libro son muy importantes y que los debemos de cuidar mucho. Por ejemplo, la pinza, ¿no? Muchos tenemos un mal hábito al momento de tomar el lápiz o la pluma, ¿no? Y lo que ejercemos es mayor desgaste o mayor fuerza al momento de estar escribiendo. Entonces hay que corregir esa pinza, como lo muestra aquí la ilustración, la posición frente a la mesa o el soporte donde vayamos a hacer la lección. Cuidar mucho, por ejemplo, el tamaño de la letra dentro de los renglones, que es la ubicación gráfica dentro del cuaderno, ¿sí? Y la direccionalidad de las letras, ¿no? Son algunos tips, por ejemplo, también los que son zurdos, los que son diestros, hacia dónde debe de ir inclinado el cuaderno, ¿sí? Para que no tengamos pues problemas, ¿no? También cuidar los hábitos que a veces los niños van tomando y que si no los corregimos nosotros, maestros y papás desde chiquitos, es muy difícil que después se nos quite. Bueno, las características más importantes de este libro, de esta edición, es básicamente que ya es una edición con espiral, y retomo lo de los niños diestros, los niños zurdos, porque eso le da mayor flexibilidad al momento de poder doblar el cuaderno, que es un cuaderno de trabajo, es un libro con obviamente ejercicios, se convierte en un libro cuaderno de trabajo, ¿sí? Y tener esa flexibilidad. Tenemos en las primeras páginas del libro, son hojas auladas, que al final les mostraré cómo se utilizan. Se utilizan con un plumón de agua, que no es tóxico, obviamente no debe de serlo, debemos de cuidar ese detalle. ¿Por qué? Porque también las podemos borrar. La idea de hacerlas auladas es porque el niño puede repetir la cantidad de veces con los colores que él quiera esos trazos, ¿no? Básicamente son las vocales, todas ellas ubicadas, las las de tipo script en cuadrícula, las cursivas en doble raya, ¿no? La hoja de papel calca que les llevamos nosotros, o papel cebolla, que implica precisamente al niño que esté copiando las letras. ¿Por qué ha funcionado esta técnica? Porque no hay error, ¿sí? Al momento de que el niño está copiando básicamente las letras, sabe perfectamente de qué tamaño y en qué dirección van esas letras, ¿sí? Entonces, estamos enseñándole a escribir y a leer al mismo tiempo, ¿no? Y lo más reciente es el desarrollo, o se acompaña todo este contenido con una app que pueden descargar del teléfono, y que, bueno, en ella vienen cuentos, vienen ejercicios, vienen rompecabezas, vienen lecturas, y que es un apoyo gratuito que nosotros estamos dando como editorial a las personas que manejan el material. Vámonos a la parte técnica, básicamente, y pedagógica del material. El libro contiene básicamente dos guías muy importantes. No quisimos hacer el desgaste de un libro para el maestro aparte, ¿no? Porque ya manejan muchos, ya es a veces muchísimo el material que los maestros tienen que revisar, y es un poco complicado. Y aparte quisimos compartir esta guía con los padres de familia, porque hay padres de familia que no necesariamente pues se les puede otorgar una guía para este trabajo.
Entonces las guías vienen integradas. Viene una guía didáctica para las lecturas en donde en la parte final del libro sobresale básicamente el nombre de la lectura, la dimensión que se está trabajando, por ejemplo, en este caso es la abuelita, viene en la página 172, básicamente la dimensión es autorregulación, expresión de las emociones y básicamente los indicadores de logro. ¿Qué vamos a obtener a través de los ejercicios y de esta lectura, ¿no? La otra guía que viene implícita dentro de este material es la guía didáctica de actividades complementarias para la lección. Esta viene en todas las letras del alfabeto, todas las consonantes, y básicamente son actividades que van a complementar esa lección. Aquí, por ejemplo, pues ya vemos que es a nivel iconográfico, viene una niña, nos está hablando de la lluvia, viene letra script, viene cursiva, viene la direccionalidad, viene el método global, que es la lluvia. La guía que viene implícita con actividades recurrentes o permanentes que acompañan todas las lecciones, vienen en un cintillo en la parte inferior de cada una de las lecciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del lenguaje y decíamos es hablar, leer, escuchar, ¿sí? Escribir, y que tiene que ver más con esa forma de expresión, ese vocabulario, esa confianza al hablar, precisamente es lo que quisimos que en esta parte de la guía se complementara con la parte técnica del material. Por ejemplo, aquí el niño ya desarrolló toda su lección, la escribió perfecto, va a conocer el sonido de la letra, pero queremos más, queremos que el lenguaje realmente se dé de una manera transversal, ¿no? Con esas 4 competencias. Y, por ejemplo, dice aquí, pregunta a los niños en qué época del año llueve más y si saben la importancia de la lluvia. Hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, queremos que el niño se exprese, que hable, que nos diga de sus conocimientos, de su experiencia, ¿sí? Que para él, ¿qué es importante? Y ahí estamos desarrollando una habilidad, que es la habilidad precisamente de comunicarse, porque muchas veces pensamos que nos comunicamos, pero no es exactamente como dice Pesetti, lo que yo digo, lo que quiero que entiendan los otros, ¿no? Entonces es muy importante que el niño, cada que hace una lección, vaya acompañado de esa expresión, ¿no? Y no nos quedamos ahí, dice ahí, pide a los alumnos que con ayuda del diccionario, que es muy válido que todos usemos el diccionario, porque el diccionario lo que nos va a aportar es precisamente vocabulario, el significado de las palabras llamarada y llantén, ¿no? Y a lo mejor nosotros ahorita decimos, ¿qué es llantén? ¿Qué es un llantén, no? Bueno, eso nos va a posibilitar a nosotros, ¿qué? Conocimientos, vocabulario. De eso se trata el lenguaje. Por eso el lenguaje, para mí, yo soy una apasionada de ello, porque sé que entre más escuchamos, ahorita nos pasa como padres de familia, más escuchamos o no los escuchamos, algo nos están diciendo los pequeños, ¿no? Algo nos quieren decir y nos da esas habilidades. Ay, permítame, les digo que esto de la tecnología, no sé ahora por qué no me pasa las diapositivas. Ahí estamos. Perdón. También se han actualizado en esta edición todos los dispositivos didácticos. Le llamamos dispositivos porque son aquellas actividades que van a fortalecer lo ya aprendido, ¿sí? Y vienen más de 200 tipos de ejercicios, sopas de letras, crucigramas, encontrar palabras iguales, ejercicios de reflexión, ejercicios de completar palabras, ¿sí? Que van a reforzar cada una de las lecciones. Vienen más de 200 dispositivos diferentes, obviamente todos encaminados a fortalecer las habilidades de la lectoescritura. Bueno, le hablamos un poco sobre las hojas habladas, que veremos al final, que esto es así como algo muy importante de esta última edición. En el método, me regreso un poquito, el método sigue siendo el mismo desde que la maestra Carmen Álvarez lo creó, con esa visión, les digo yo, ¿no? Cuando escucho más estas investigaciones pedagógicas, más me convenzo que era una pionera, pero también una persona muy atrevida al plantear este tipo de aprendizajes, ¿no? Y bueno, pues tan es así que el libro sigue teniendo mucho éxito y esperamos en esta última edición así sea, ¿no?
sigue conservando ese método y también sigue conservando su técnica, la técnica del papel cebolla, ¿no? Que tanto lo reconocen mucho en el mercado por ello, ¿no? Otra cosa muy importante de esta última edición es básicamente el poder darle a los usuarios que no han tenido la oportunidad de desarrollar un trabajo psicomotor fino, en la primera parte donde se desarrollan lo que son las vocales, vienen ejercicios de apoyo al final en donde se le pide al niño, por ejemplo, a lo mejor rasgar papel, hacer boleado, hacer punteado en diferentes letras. Y esto a los niños que no han tenido la oportunidad de desarrollar o todavía no tienen esa maduración psicomotora para poder después pasar a lo que va a ser el lápiz y trazar las letras, bueno, pues nos damos como esa oportunidad, ¿no? Un poquito hacia abajo con estos ejercicios que vienen en las vocales y luego ya arrancamos con el trazo de las letras. También en esta parte vienen las guías, ¿no? En la última parte, que es la parte de las lecturas de comprensión, básicamente se manejan lo que es la habilidad de memoria, de atención y recuperación del contenido, ¿no? Todas las lecturas vienen ya con un vocabulario actualizado, aunque no dejamos de usar algunas palabras que también son válidas, que el niño conozca, por ejemplo, la palabra oropel, ¿no? Que a lo mejor decimos, bueno, pues es una palabra rara, bueno, pero tiene un significado y aún la escuchamos, ¿sí? El niño tiene que saber que, recuerden que cuando no hay significado en lo que nosotros estamos diciendo o estamos escribiendo, no hay un conocimiento profundo, ¿no? Del mismo, no hay un conocimiento que pueda permanecer porque nos impacta lo que él dice, ¿no? Los apoyos en mi libro mágico, bueno, pues ahora son muchísimos, muchísimos más. Hay contenido en redes. Si algunas de ustedes nos siguen en redes, verán, por ejemplo, lo del calendario, pero también verán muchas tips para maestras, para papás, recordatorio de algunas cosas que a lo mejor ya sabemos, por ejemplo, la tolerancia o cuáles son las cosas que tenemos que vigilar como maestros, como papás. Vienen en diferentes contenidos en nuestras redes sociales. También en nuestra página pueden ver los cuentos, el desarrollo de diferentes materiales que acompañan al libro, ¿no? Bueno, nosotros recomendamos todos nuestros libros, es solo una recomendación que se utilicen a partir de cierta edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el niño cuenta con un antecedente y una maduración que le permite desarrollar estos contenidos. Por ejemplo, la serie de matemáticas, pues a partir de los 3 años, el niño conocerá ya conceptos básicos prematemáticos, pero también lo vamos a inducir al concepto de número y así sucesivamente en los famosos libros azul y amarillo que son para letra, escriba y cursiva. Bueno, pues van ejercicios básicamente grafomotores que van a encaminar el desarrollo de las letras para letra, script con ejercicios, por ejemplo, encadenados, bucles, giros, que a partir de ellos se dan la letra cursiva y letra scripts a partir de lo que nosotros llamamos bolitas y palitos, que son líneas, ¿no? Líneas y círculos. Y lo de habilidades gráficas, que ya trata más de las letras, y el de psicomotricidad, que próximamente espero tener la oportunidad de compartir con ustedes este contenido, que también viene en un formato diferente, viene muy novedoso para poder precisamente desarrollar todas las habilidades psicomotoras de un niño de preescolar, ¿no? Bueno, hasta aquí hablaríamos un poco sobre lo que fue el contenido. Yo sé que hay muchas preguntas. Yo sé que ojalá, decía un maestro que tenía en facultad, que si no hay preguntas, no hay no hay ese movimiento del conocimiento. Entonces, yo sé que va a haber muchas preguntas. Quisiéramos profundizar. Normalmente estos talleres, estos seminarios son de 3 horas, pero sabemos también que el hacerlo de esta manera o a través de estas tecnologías a veces es cansado, ¿no? Yo les agradezco mucho. Aquí, por ejemplo, tenemos un cupón de descuento de la editorial directamente. Si nos compran 10 libros o adquieren 10 libros, se les va a otorgar automáticamente el 20% de descuento sobre el precio de venta. Por ejemplo, que mi libro mágico Lectoescritura vale ahorita 215
15 pesos. ¿Dónde encontrar nuestros materiales? Ahorita en cualquier, la situación que estamos viviendo, en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, pero prácticamente en todas las librerías del país pueden encontrar mi libro mágico, cualquiera de los que ustedes necesiten, no hay ningún problema. Obviamente las grandes cadenas también de libreros lo tienen en distribución, ¿no? Yo sé que hay muchas preguntas, Gaby, no sé si quieras que regresemos o puedes regresarme la pantalla para ver lo del libro con los plumines. Sí, Vicky, déjame. Si puedes darle clic ahí donde tienes compartir pantalla y así dejamos de compartir. Y mientras tanto, pues justo las preguntas que tengan, con mucho gusto nos las pueden poner en el chat. Creo que será mucho más fácil para nosotros ir respondiendo poco a poco. Bueno, por acá nos empiezan a preguntar de si las librerías dan el descuento. No, es importante, este descuento es únicamente para, bueno, esencialmente para las maestras o colegios, pero bueno, si hay alguna mamá o alguien que quiere ponerse de acuerdo con otras mamás, pueden comprar directamente con nosotros y ahí es donde a partir de 10 libros les podemos otorgar este descuento. Generalmente, bueno, es como nosotros trabajamos y este descuento es el que le damos a los colegios. Vicky, preguntan que cuánto tiempo es recomendable trabajar cada letra. Cada letra no debemos exceder un tiempo porque el tiempo de atención de un pequeñito, básicamente entre 4 y 5 años, no se eleva arriba de 30 minutos. O sea, si realmente queremos que el niño nos ponga atención, a veces entre más chiquitos es más corto, pero ya un niño a lo mejor de 5 o 6 años, que es a partir de donde se recomienda el material, 20, 30 minutos es un tiempo razonable para que el niño, claro, no solo escriba, ¿verdad? Porque si no terminamos odiando el material, diciendo que bueno, son muchas las hojas que tiene que desarrollar, lo combinamos con otro tipo de actividades, por eso la importancia de la guía. 20 minutos es un tiempo razonable que el niño ya puede tenernos atención y retener lo que nosotros estamos haciendo. No sé si... Perdón, Vicky, que te interrumpa esto antes de que nos muestres. Me parece importante mencionarlo en cuanto al tiempo que le dedican o que de pronto las mamás o las profesoras sabemos, y porque a muchos nos sucedió, que de pronto nos ponían a hacer planas, ¿no? Nos decían como, bueno, entonces ahora si tienes la mala letra, tienes que hacer 100 planas al día o al minuto. Entonces, no sé, creo desde mi punto de vista, no me dejarás mentir, pero creo que justamente no debemos de ocuparlo como un castigo al niño y porque justo eso va haciendo que el niño lo tome eso como un castigo, no tanto un ejercicio que pueda... Así es. ¿no? Así es, tienes toda la razón, Gaby. Cuando nosotros decimos, escribiste la palabra mal, no o sea, la tienes que escribir bien porque lleva acento, ¿no? Y hacemos que la haga 100 veces y el niño termina y en otro contexto la vuelve a escribir sin acento, ¿no? O sea, lumpita, por ejemplo, hay un chiste muy, muy relacionado, ¿no? Antes, una regla ortográfica, ¿no? Antes de la P va la M y termina el niño escribiendo 100 veces esto y al final escribe atentamente al lumpita, ¿no? Entonces, no es la repetición, es la comprensión del conocimiento lo que te va a dar un significado en lo que aprendiste, ¿no? Preguntan también por ahí que si hay un conocimiento, debe de haber un conocimiento previo de las letras antes de utilizar mi libro mágico. Si el niño cursó segundo de preescolar, claro, como veíamos, va en un contexto social, un contexto educativo, que ya tuvo un contacto con las letras. Pero recuerden, hace muchos años, al menos cuando yo fui al kinder, no nos mandaban al preescolar, a primero o segundo. Yo no entré ni a primero ni a segundo. Y entramos a primero de primaria
y nos enfrentamos a las letras. No necesariamente. El libro no necesariamente requiere de un conocimiento previo de las letras. El libro es tan amable, es tan autodidacta, que el niño, y con la didáctica del maestro obviamente también, se enriquece. Entonces no es necesario que realmente el niño conozca las letras antes de llegar al libro. Sí lo podemos dar, que bien y mucho mejor, porque llega más contextualizado, más reforzado a ello. Si no, no hay ningún problema. De hecho, el libro también se recomienda, por ejemplo, para cuestiones de educación especial y ha dado excelentes resultados, y educación para adultos, en donde a lo mejor sí han tenido un contacto visual con las letras, pero no hay ese conocimiento todavía fonológico, de los trazos, de la integración de las sílabas, de las palabras, de las oraciones. Por eso es tan amable y tan eficaz este libro, porque yo les decía, ¿no? En tan solo 8 o 9 lecciones, el niño ya está leyendo, porque vamos con 5 vocales y las primeras consonantes, y la primera oración, que a lo mejor es muy burda y muy usada, pero mi mamá me ama, ¿sí? Aparte de tener ese vínculo emocional, ¿sí? La estamos integrando con 5 vocales y una consonante. Y ya está el niño leyendo mi mamá me ama. A medida en que el libro va avanzando, vamos incorporando más consonantes y el niño se va haciendo de más vocabulario, de más palabras, y es precisamente la magia de este libro, que el niño está leyendo, está escribiendo, está integrando todo el proceso de lectoescritura, y el niño está descubriendo palabras, ¿no? Acá tenemos, bueno, con respecto a la pregunta anterior, Lesaí Roa que nos había hecho la pregunta de cuánto tiempo es recomendable trabajar con cada letra. Dice que se refiere a cuántos días o cuántas semanas. No sé si entiendo bien la pregunta, pero quizá que como cuántos días es recomendable trabajar con cada letra, o supongo dedicarle a cada letra. Bueno, normalmente en una institución educativa la lectoescritura se ve diario, ¿no? Se debe de ver diario. ¿Sí? Si estamos en casa, a lo mejor lo podemos hacer alternado, un día descansar, otro día volvemos a retomar lo que es la lectoescritura, y no hay ningún problema. Creo que lo que se da prisa se da mal. Todos los niños tienen un diferente ritmo de aprendizaje. Entonces, a lo mejor el niño quiere terminarlo en un solo día, ¿no? O quiere avanzar 10 lecciones en un solo día, ¿no? No hay problema. Debemos de respetar los ritmos de aprendizaje. A lo mejor el niño me dice hoy, ¿sabes qué, mamá? No quiero hacer el libro. No lo hacemos mañana y vamos con los intereses de los pequeñitos, ¿no? Veo aquí a alguna otra pregunta. Me dicen que ¿por qué se sigue editando el libro en letra cursiva y en letra script? Todo lo que viene en letra script, aunque no lo dé por establecido el programa educativo, es una habilidad más. Y les voy a decir qué pasa. Si ustedes tienen contacto con jóvenes de entre 18 15 años, denles un escrito en letra cursiva, y esto no se trata de uso, se trata de habilidad, es una comunicación. Y van a ver que nos cuesta trabajo leer en letra cursiva, más trazar en letra cursiva. No, la lectoescritura o la escritura, en este caso de la letra cursiva, no es que esté en desuso, ni que esté en los programas, es una habilidad, es una competencia más de comunicación. Por eso se sigue utilizando la letra cursiva. De hecho, por ahí los que saben, los grandes grafomotristas, dicen que es mucho más importante empezar con la letra cursiva. ¿Por qué? Porque la letra cursiva no tiene inhibición motriz, no tiene ese fragmentación de los movimientos, es una letra ligada, ¿sí? Que tiene un ritmo y un aprendizaje. Por eso es importante conservar este tipo de letra. Nos da una habilidad más para leer. Si no, hagan la prueba ustedes, inviten a alguien a leer toda una página en letra cursiva y verán que no muchos lo podemos hacer. Por acá, Génesis nos pregunta también si solo podemos venderle un libro. No. Ustedes pueden adquirir desde un libro. Si lo compran desde nuestro sitio web, se los podemos enviar a su casa, o si prefieren hacerlo por Mercado Libre, Amazon, para que nos ven
en Estados Unidos también desde una liga de eBay, que si quieren podemos poner acá en los comentarios. Entonces, no, evidentemente ustedes pueden adquirir desde un libro. Lo que comentábamos del descuento es a partir de 10 libros que podemos otorgar estos descuentos. Por acá, Keila nos comenta que excelente seminario y que el promotor los va a visitar. Pues aprovecho para también comentarles, a partir del día de mañana, a todos las maestras que se registraron, nuestros promotores van a estar contactándoles directamente. Ellos pueden hacer alguna videoconferencia también con ustedes, si tienen alguna duda en cuanto a términos de entregas, del descuento, de pagos, cualquier duda que puedan tener, nuestros promotores van a estar contactando para poder resolver. Quisiera hacer otra intervención, Gaby, porque veo que hay algunas inquietudes sobre si el libro también puede ser un libro para mejorar la letra. Claro que puede ser para mejorar la letra. De hecho, que ya muchas veces nos encontramos que este libro, por ejemplo, lo recomiendan mucho o lo piden maestros de secundaria. ¿Por qué lo piden maestros de secundaria? No porque el niño no sepa leer y escribir, más bien su letra no se entiende. Y ese es un nivel de comunicación, ¿sí? Cuando ustedes como maestras también o como papás no nos dejarán mentir, que de repente vemos los escritos de los niños de quinto, sexto, de secundaria y decimos, ¿pero qué dice aquí? Bueno, sí se recomienda para ejercitar el correcto trazo de las grafías. Por eso yo les mencionaba desde un inicio que es muy importante respetar los espacios, respetar la direccionalidad de las letras, ver la presión de la pinza, el acomodo del cuaderno dentro de un soporte, dentro de la mesa, la inclinación, la distancia que hay entre el niño y la escritura. Todos estos son hábitos muy importantes que les decía yo, que si no se corrigen desde un inicio, es como cuando no te cepillas bien los dientes, o sea, vas a tener tarde o temprano que ir al dentista. Tarde o temprano tu letra no se va a entender y el que no te... Yo no escribo para mí. Acuérdense, cuando escribimos para el otro y si el otro no es capaz de leer lo que yo estoy dando gráficamente, se rompe ahí el objetivo de la comunicación. Entonces, claro que sí, por eso maestros de secundaria también lo piden, porque lo que les importa es que ejerciten la letra. Aunque ahí también podríamos recomendarles los de habilidades gráficas o los de ejercicios caligráficos script y cursiva. Pero claro que sí puede ser utilizado como una técnica para mejorar el trazo de las letras. Por acá también nos pregunta Margarita que cuáles son las primeras consonantes que recomendamos que se vean y por qué. Así es. Las primeras consonantes que contiene este libro es la M, ¿sí? La letra M de mamá. Luego seguimos con la letra S. Luego vamos con la letra P y así sucesivamente. ¿Por qué? Yo siempre, es una de las preguntas que yo siempre tuve cuando tuve la oportunidad de revisar diferentes materiales, conocer diferentes materiales. Y yo decía, ¿por qué empezar con la letra M? Encontré una razón que va más bien con una razón emocional, ¿sí? Una de las primeras palabras que vinculamos al lenguaje es mamá, ¿no? Es una de las palabras que da un significado a quien la está escribiendo, ¿no? Entonces yo, aparte del trazo, que es muy sencillo, de la letra M, es un sonido muy familiar para los pequeñitos. Y encontré esa razón por qué el libro empieza con la letra M de mamá. Algunos empezarán con la letra T y esto es indistinto. No es necesariamente que tengamos que empezar con una consonante dada, pero sí con unas consonantes que sean lo más fácil y lo más identificables con los pequeños, ¿no? Ok. Me gustaría mostrarles, Gaby, lo del plumón. Exacto. No Sí, sé si lo puedo hacer. sí, por supuesto, ahí te estamos viendo bien. Perfecto. Entonces, en las primeras páginas, que son las habladas, ustedes me dicen si se ven, muchachos, Sí. vienen en este formato. Voy a escribir en plumón
las letras, ¿sí? Es un plumón de agua, ¿sí? Y la idea de estas hojas auladas, ¿sí? Al momento de estar escribiendo yo las letras sobre estas hojas auladas, es que el niño las pueda borrar, papá, mamá, y no pasa nada, con una toallita húmeda, se borran perfectamente, ¿sí? Se seca, y el niño las puede hacer ahora con un color diferente. Y así lo puede trazar cuantas veces el niño quiera o cuantas veces sea necesario hasta dominar la ubicación dentro del renglón y la direccionalidad de la letra, ¿ok? Esto viene también en letra cursiva. Si ustedes ven, en letra cursiva, en letra script viene en cuadrícula, y en letra cursiva viene doble raya. Son lo suficientemente grandes las letras para que el niño tenga ese movimiento ideal para que pueda trazar las letras, ¿no? En las hojas que les decía que acompañan estas primeras lecciones, vienen ejercicios como estos, ¿sí? Que básicamente son de pegar algunos pedacitos de papel, puntear algunas letras, para que el niño termine de desarrollar su maduración psicomotriz. Todas nuestras letras vienen acompañadas de flechitas. Eso daba yo mucha lata con la diseñadora. ¿Por qué? Porque es muy importante cuidar hacia qué dirección se hacen las letras. Esos hábitos hay que hacerlos y hay que hacerlo y darlos bien desde un inicio, ¿no? Ok. Y bueno, obviamente, después de estas hojas auladas, sigue el uso de la hoja calca, que bueno, es el método patentado de nuestra autora y que pues muchos lo reconocen. Y por supuesto es importante aclarar que lo seguimos utilizando, no sustituyen las hojas auladas a las hojas de calca. También nos pregunta Yasmín Martínez que si se puede trabajar en segundo de primaria este libro. Sí, no hay ningún problema. Yo creo que como maestros tenemos una gran responsabilidad. Esta pregunta se me hace muy importante. Porque lo que no corregimos desde el inicio, maestros de primero, segundo y tercero de primaria, yo diría, es muy difícil que los demás nos detengamos en ello. No porque no se quiera, ¿sí? Porque obviamente estamos ahí como maestros de entrega y sabemos la responsabilidad de la formación. Pero a veces nuestro currículo está lleno de actividades, aparte de las administrativas, las académicas, que no nos da tiempo de darnos esa oportunidad de corregir lo que no se ha hecho bien. Y si detectamos que en segundo de primaria tenemos ciertas dificultades o el niño tiene ciertas dificultades de apropiarse de sonidos o de letras, por supuesto que lo tenemos que hacer, ¿no? Acuérdense que primero y segundo todavía se vale que el niño se confunda a veces con la direccionalidad de las letras, el sonido, no porque el niño a lo mejor está apenas descubriendo hasta dónde va la bolita de la B o de la D o de la P o de la Q, ya es un niño con dislexia o ciertos problemas de aprendizaje. Démosle la pauta, démosle el tiempo a que el niño madure sus conocimientos, ¿sí? Pero ¿quién lo hace? Lo hacen los maestros de primero, segundo, tercero. Yo se los pido como mamá, como pedagoga, dense ese tiempo, porque somos maestros que no estamos fabricando sillas, no estamos fabricando tornillos, estamos fabricando conciencias y aprendizajes para la vida, ¿sí? Lo que el niño aprenda con nosotros, créanme que lo va a recordar toda la vida y a lo mejor no recuerda lo que le dimos, pero sí nos recuerda a nosotros, ¿no? Nos recuerda como maestros de esa primera entrega profesional que hicimos con ellos. Entonces, démosle su tiempo. No hay que correr. Yo lo que recomiendo es no correr. Y si vemos fallas, regresemos. Estamos a tiempo. Ok, sí, justo creo que responde también la pregunta de varios, que de Brenda, por ejemplo, que dice que hasta qué edad se puede utilizar. Se refiere ella a primaria, bueno, inclusive, como comentabas, Vicky, hasta secundaria, y como comentábamos, también comentabas acertadamente, pues se ha utilizado en campañas en adultos mayores, o sea que nosotros, como les dice Vicky, hacemos una recomendación a partir de tales
edades, pero prácticamente el libro puede funcionar para cualquier persona que no sepa leer y escribir, ¿no? Me dicen que si pueden utilizar un libro pautado para la escritura, me imagino de cursiva. Sí, no hay ningún problema. Yo recomendaría básicamente el de doble raya, que es precisamente en donde nos va a dar las dimensiones de las letras. Quien esté aprendiendo, incluso nosotros, a trazar las letras en cursiva, es muy importante la ubicación. Recuerden que las letras cursivas suben, algunas suben al tope del renglón y algunas bajan. La letra G, por ejemplo, minúscula, baja, o la letra T sube, pero todas parten de un renglón intermedio, de un punto de arranque intermedio. Entonces, por eso es importante manejar la doble raya cuando es letra cursiva, para que no se encimen las letras, ¿sí? Ok. Por acá Leticia nos comenta, bueno, nos pregunta que por qué el tipo de letra que manejamos no es más grande para que el alumno lo visualice sin dificultad. Yo creo que es un tamaño conveniente lo que nosotros manejamos en el libro. Acuérdense que por eso los cuadernos van en primero de primaria cuadro grande y después creo que a partir del segundo ya es cuadro chico. Entonces el niño va reduciendo sus espacios gráficos a manera en que vaya teniendo precisamente más precisión en sus trazos. El libro maneja un puntaje de letra que es el que se maneja para un cuadro grande, que es precisamente una letra grande que el niño pueda trazar sin dificultad. Ok, sí, justo se podrán dar cuenta justo que con los materiales que utilizamos que anteceden a lectoescritura, que pueden empezar con letras más grandes, ¿no? Entonces, probablemente eso también pueda responder la pregunta de Leticia. Sí, de hecho, tenemos otros métodos para niños más pequeños, inclusive psicomotricidad, pues que empiece con un tamaño de letra así bastante grande. Entonces sí, efectivamente vamos utilizando esos tamaños y cada vez se va reduciendo el tamaño de letra para que el niño finalmente pueda escribir con el tamaño de letra que tiene que hacer sobre papel y lápiz, ¿no? Sí, tengo otra pregunta, Gaby, si me permites, pues tratar de, de platicar sobre ello. Dice, tengo un niño con problemas de lenguaje y dislexia. ¿Qué libro me recomienda? Lo primero es saber qué edad tiene el niño, ¿no? En qué etapa del desarrollo del niño nos ubicamos. Si ha tenido algún contacto previo con algún material, si es un niño que tú ves que dentro de sus habilidades puede manejar el libro, adelante, no hay ningún problema. Yo te recomendaría, si tú lo encuentras en una edad acorde a poder manejar el libro, que se lo des, ¿sí? Hemos tenido muy gratas experiencias con problemas, con niños con problemas de aprendizaje, lo hemos trabajado también con niños con Down y ha resultado, ¿no? Yo creo que cuando tenemos una situación así, mamás, maestros, es dar material para que el niño se ponga ese reto y veamos qué tanto lo logra en desarrollar, ¿no? Es que sea un material empático. Te pregunta si es recomendable que la niña de Erika ya casi termina las sílabas, que si después las vuelva a repasar, la parte de las vocales, porque ya se fastidia, dice. No, si la niña ya hizo las vocales, ya sabe perfectamente la integración de las sílabas, ya trabajó sílabas directas, inversas, trabadas, todo este tipo de sílabas que vienen en el libro, yo lo que te recomiendo es disfrutar la lectura, disfruta la escritura, que la niña lea y que lea no necesariamente letras. Esta es otra parte bien importante, ¿no? El niño cuando empieza a leer, no empieza a leer símbolos de letras, empieza a leer figuras. Hay muchos libros que les llaman ahora libro álbumes, que son puras imágenes, ¿sí? Y el niño te empieza a decir, aquí estaba la bruja encima de una caja y empieza a crear su historia. Esto es lenguaje. Yo lo que te diría es, llénala de materiales que sean de su interés, eso es bien importante, del interés de la niña, de los niños, y que lea.
Lo importante es que lea, que acércale literatura que le llame. Cuentos, si no le gusta leer libros grandes, libros cortos, historias cortas. Ahora hay muchísimos recursos en Internet que podemos echar mano. Aquí mismo en la página de Mi Libro Mágico tenemos cuentos que la niña puede escuchar, puede escribir y puede continuar con la historia, ¿no? Nos preguntan también, que es algo interesante, Grisel Cruz, que qué técnicas recomendamos para la pinza. ¿Qué técnicas? Mira, bueno, a mí la que me ha funcionado, cada quien habla de las que les ha funcionado. Hay unas cosas que venden en las papelerías o en las papelerías del centro, básicamente, o algunas papelerías grandes que se llaman educadores. Son una especie de triángulos en donde te va a obligar al niño, te va a obligar, digo, porque no hay otra manera en cómo tomes el lápiz, que es un triángulo, es una especie de triángulo, en donde este dedo, no sé si me alcanzan a ver, es el soporte de este triángulo, o viene el lápiz, por eso viene el lápiz, si ustedes lo tocan, el lápiz viene como de forma hexagonal, ¿sí? Tiene unas partes planas. Este dedo es mi soporte y estos dos son mi pinza, ¿sí? Con estos tres dedos debo de escribir, debo de desplazarme. Y hay unos triángulos que a mí me funcionaron mucho cuando yo tenía a mi niño, ¿sí? Y te obligan a hacer eso, porque da exactamente tres caras el triángulo y con eso el niño puede empezar a educar, se llaman educadores, valga la redundancia, para poder tomar la pinza correctamente, después ya se los quitan y el niño ya hizo esto, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que encima los dedos, ¿no? Yo fui una de ellas, que hasta acá yo no sale, ¿verdad? De repente en el dedo de la presión que hacemos, pero pues es incorrecto porque estamos gastando más de la energía de la necesaria. Y entonces vamos en la mitad de la página y ya no queremos escribir porque aparte de que nuestra creatividad ya no dio para más, la fuerza que ejercemos aquí pues pues es de más, ¿no? Erika nos comentaba justo que la letra, y es un buena observación, ¿no? Que ya lo comentábamos, la letra cursiva ayuda a fortalecer las habilidades perceptuales, tamaño y forma, es correcto. Bueno, pregunta también Brenda Monroy si este libro le puede servir para ejercicios de caligrafía en otros grados a nivel primaria. Si este libro de caligrafía perdón, Gaby, es que estaba viendo una ¿Y pregunta, este libro? No, no te preocupes. Si este libro puede servir para ejercicios de caligrafía en otros grados a nivel primaria. sí, claro que sí, definitivamente. Si ustedes no le entienden a las respuestas de sus alumnos, adelante, pidan el libro porque les va a enseñar a trazar las letras. Repito, fíjense que ahora yo veo que los jóvenes escriben y es una maravilla el teléfono, ¿verdad? Porque con los deditos lo que más ejercitan pues, son precisamente los dedos. Pero al momento de que el niño escriba realmente en un cuaderno, en un soporte, que tome el lápiz, que empiece a manejar su lenguaje para poder comunicarse, es donde les está costando mucho trabajo a los jóvenes este tipo de comunicación. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que si tú ves deficiencias o este tipo de limitantes en los pequeños, lo puedan hacer. Yo creo que en la primaria se vale hacer de todo, regresarnos a todo, igual en las matemáticas. Hay niños que a lo mejor la tabla del 7 no les da, pues vámonos hasta sexto con la tabla del 7, ¿no? No hay ningún problema. Hagámoslo bien para que nuestros niños no tengan después, pues esas océanos de aprendizaje, ¿no? De conocimientos. Ahora, creo que definitivamente puede funcionar, pero es también creo que oportuno mencionar que tenemos libros exclusivamente de ejercicios de caligrafía, ¿no? Si lo que quieren es ejercitar su caligrafía, les recomendamos también tanto nuestros libros de ejercicios caligráficos que vienen divididos para letra cursiva y letra script, y bueno, los de habilidades gráficas que también tienen ejercicios de caligrafía y todas las letras del abecedario. Es lo que diferencia justo de nuestros libros de ejercicios caligráficos con el de habilidades. Así es. Habilidades ya trae todas las letras del abecedario y ejercicios caligráficos
son ejercicios de caligrafía. Estoy leyendo aquí un comentario de una mamita, Gaby, si me permites hacerlo público. Dice, mi hija tiene espectro autista y dislexia. Utilicé el libro con un espejo en lateral y me ha funcionado muy bien. Ella tiene 6 años y está empezando a escribir las vocales sin en el espejo algunas letras. Qué gusto, en verdad, que no solo sirva para esta parte académica, Gaby, en verdad. Yo creo que los autores, y está ahí Carmelita, Ana María, Elizabeth y el señor Gabriel, deben de sentirse muy orgullosos de este material, de este legado, porque no solo ha ayudado a leer y a escribir, a leer y a escribir a muchos niños con características regulares o normales, sino realmente ha funcionado con problemas y con niños, ¿sí? Que tienen este serio de características, estas cosas que de repente se presentan en la vida y deben de sentirse muy orgullosos de este legado que dejó su mamá. Mil gracias por compartir su material con todos nosotros, ¿no? Que por cierto aprovecho para felicitar a mi tía Elizabeth, que hoy es su cumpleaños, entonces aprovechamos el medio para felicitar. Muchas felicidades, maestra. Eh, Nos preguntan también si habrá seminarios con otros temas y claro que sí, pronto les haremos llegar una serie de invitaciones. Estamos por ahí planeando a lo mejor un foro con expertos, pero que nos hablen un poco sobre las experiencias de precisamente de esta nueva realidad en casa. Si ustedes tienen comentarios de lo que les ha tocado vivir en casa como maestros o como papás, nos gustaría conocerlo, nos gustaría integrar a ustedes con esas experiencias, porque acuérdense que esto es multiplicador, ¿no? Yo una de las maravillas que veo en este tipo de comunicación es que nos podemos hacer de experiencias de otros y llevarlas a la práctica o a hacerlas propias, ¿no? Y eso nos fortalece a todos. por acá también nos preguntan si manejamos algún libro virtual para trabajar con los niños desde, bueno, alguna plataforma. Bueno, si quieres, contesta, Vicky, ¿por qué es importante justo utilizar estos libros de manera física? Y ahorita les recomiendo también alguna otra cosa, ¿no? Así es. Miren, el libro definitivamente las habilidades de direccionalidad, del trazo de las letras, del tono muscular, es decir, la fuerza que ejercemos al trazar las letras, no se va a dar nunca de manera digital, ¿no? Con el dedo es otra cosa, vamos abriendo pantalla, cerrando, pero la parte motora fina es básicamente casi imposible hacerlo de manera digital. Las tabletas que manejan los niños, ahora la generación digital, ¿sí? Que manejan los teléfonos desde que casi tienen 2, 3 meses, ya le están picando y mueven las pantallas y cierran y casi compran en Amazon y nos llega el gasto y nos sorprendemos de todo. Bueno, eso nunca nos va a dar la habilidad, ¿sí? Ni desarrollar las habilidades motoras, cognitiva, porque la escritura tiene que ver con la parte cognitiva, la parte del pensamiento para el aprendizaje. Entonces, sí es muy importante que el niño trabaje sobre un libro, sobre un soporte, ¿sí? Al hacerlo, va a desarrollar más sus capacidades cognitivas. Okay. Brenda Monroy nos pregunta de qué sirve el papel cebolla para la escritura. El papel cebolla, pues básicamente es para escribir sobre las letras que ya están escritas. Alguien me decía, ¿cómo va a escribir si ya el libro está escrito, no? El libro está escrito porque de lo que se trata es que en el papel cebolla el niño copie las letras, es decir, las haga y las haga de manera correcta. No hay pierde, ¿sí? Cuando un niño está copiando las letras, está utilizando la parte motriz, pero también la parte cognitiva. Hay un cruce, ¿sí? En las habilidades que el niño está desarrollando. ¿Para qué sirve el papel cebolla? Precisamente para poner en juego esas habilidades de nuestros pequeñitos. Está copiando, está descubriendo las letras y está viendo las palabras. De Es lo hecho, perdón.
De hecho, hay una parte romántica de este libro que sus autores me compartían hace muchos años que empecé con a meterme un poco más en el contenido, que ya tiene 20 años, que empecé en esto del contenido. Me decían la idea original de la autora, que era precisamente de ahí el título de mi libro mágico. Mi libro mágico era lo que después de muchos años se convirtió en la tableta mágica, donde la maestra lo que quería es que aparecieran mágicamente las letras. Obviamente hacerlo en una tableta en esos años pues era muchísimo, muy caro y casi imposible darle una tableta de esas a los niños, ¿no? Imagínense el pensamiento de la maestra. Entonces lo que dio fue meter esas hojas que hicieran esa transparencia para que el niño pudiera copiar las letras y al escribirlas aparecieran mágicamente en esta hoja de papel cebolla. Exacto, y es bueno, el método que ella patentó. Es importante recordarles que mi libro mágico es el libro pionero, después del método que la autora Carmen eh, realizó. Vaya, surgen después otros métodos. Sin embargo, bueno, nosotros estamos convencidos que nuestro método es el mejor, primero porque es pionero, es quien hizo ella la patente y además porque reúne también lo mejor de otros métodos, ¿no? Y bueno, contestando también la pregunta en cuanto al tema de si se recomendaba alguna plataforma o libro virtual, lo que nosotros tenemos como complemento a nuestro libro, que es como acompañamiento, es una aplicación móvil que justo complementa y acompaña muy bien todos los ejercicios que van haciendo de manera gradual y física en el libro. Lo pueden apoyar haciéndolo con juegos didácticos que se van reforzando desde la aplicación móvil. Es gratuita, la pueden descargar de manera gratuita y vaya, les funcionará evidentemente mucho más si lo hacen como apoyo del libro. Entonces ahí pueden conjugar bastante bien también el que el niño ejercite o haga sus trazos y después acuda a la tableta a manera de juego y a seguir reforzando esto y aprendiendo, ¿no? Así es. Esa es una de las características de la preocupación y ocupación de mi libro mágico, ¿no? El libro se ha hecho atemporal porque si bien conserva su técnica y su método, ¿sí? Las lecciones, todo lo que ya vimos, se ha venido actualizando, ¿sí? Sabemos que los niños ahora, pues les llama mucho la atención lo que son las descargas, los jueguitos en línea en el teléfono. Y bueno, mi libro mágico, ocupado en ello, pues ha desarrollado este tipo de apoyos, ¿sí? Aparte de los jueguitos que vienen ahí, hay videos, hay cuentos, y el niño realmente, estos dispositivos didácticos que ven en el libro, también vienen de manera digital. O sea, el niño va a descubrir el sonido de las letras, va a ir, por ejemplo, a escuchar cómo suenan con unas u otras letras, las palabras, y el niño va jugando con esa interpretación. Y eso, la verdad es que es muy bueno porque el libro, pues se ha venido actualizando, ¿no? O sea, viene con el tiempo. Se puede justamente descargar, y ahí lo contestábamos desde la App Store o Google Play, es para las dos plataformas, y también lo pueden utilizar en línea, pueden jugar ingresando a nuestra página, que ahorita también en los comentarios les vamos a poner la liga directa del juego, también de ahí lo pueden hacer. Y bueno, Bueno, no sé exacto, si se ahí alcanza a justamente, ver. ahí se los muestra. Uh-huh. Muchas felicitaciones, Vicky, de varias docentes, mamás, por toda la presentación. Eh, Me gustaría complementar un poco sobre lo que es el libro muestra que mandamos, Gaby. Es solo una probadita, como dicen, ¿no? Una probadita del contenido del libro. En este libro muestra vienen básicamente lo que le llamamos nosotros las primeras páginas, las preliminares. Es muy importante que ustedes lo lean, porque ahí viene concentrada el alma del material. Viene la justificación, las recomendaciones, viene el prólogo original de la maestra, de la autora,
¿sí? En donde ella concibe, cómo concibe ella el método de aprendizaje que está plasmando en su obra, y vienen algunos ejercicios, vienen los ejercicios, por ejemplo, de lecturas de comprensión, ¿sí? Y es como una probadita de todo. Es muy importante que si ustedes quisieran revisar todo el material, manden un correo o contacten directamente con 1170 para que ya sea a través de un promotor o de alguna librería, ustedes puedan conocer todo el material, todo el libro en sí, ¿no? Que valdría mucho la pena. Y quiero insistir en esta nueva realidad. Esta nueva realidad nos ha puesto en jaque a esas tres esferas: sistema educativo, maestros y padres de familia. No sabemos en realidad si vamos a regresar o bajo qué condiciones vamos a regresar a las aulas. Eso es una realidad, esa sí es una realidad, ¿no? Y cómo van a regresar nuestros pequeñitos, con qué conocimientos, con qué, pues algunas cosas que tendremos que reforzar. Yo lo que sí les puedo decir es que es un libro que sin temor alguno, papás, maestros, pueden recomendar, porque no es un libro que requiera de nuestra dirección, el que estemos ahí sentados para que el niño lo haga. No tenemos que ser expertos para que el niño empiece con ese proceso de lectoescritura o que refuerce algunas cosas. Yo les diría a las maestras de primero, segundo, que hicieran un diagnóstico, ¿no? de estos conocimientos y que se empezara, sin temor alguno, a recomendar el material, porque es un libro que realmente va a garantizar el aprendizaje. Por acá, Lucía Torres y Susana Cisneros están levantando la mano. No sé si tengan alguna duda. eh, que, bueno, si quisieran participar, que nos avisen para... Sí, y si ustedes son de algún estado de la República, no hay ningún problema, pueden escribirnos directamente y nosotros les diremos qué librería les queda más cerca o qué librería tiene el libro para que ustedes lo puedan ir a revisar, o si tenemos promotores en esa localidad, pues puedan ir a visitarles, ¿no? Sí, exacto. Justo, pues nada más también terminar de reforzar ese tema. Igual, como les comentaba en un inicio, todas las maestras, los colegios que nos acompañan y que se conectaron, que se registraron, nosotros, cada uno de nuestros promotores, a partir del día de mañana van a empezar a contactar, o sea que van a contactar a todas por si tienen algún tipo de duda, quisieran más información. Con mucho gusto vamos a estar en contacto. De cualquier forma, también les hemos dejado nuestros datos de contacto aquí, el correo con el que podemos tener, pueden tener contacto si necesitan alguna cotización, cualquier duda extra, estamos siempre a sus órdenes y contentos de responderles. Y bueno, pues creo que con esto estamos ya terminando de responder todas las preguntas. Y bueno, Vicky, pues únicamente reiterarte nuestro agradecimiento por siempre ponerle una pasión increíble a todo lo que haces y compartir con todos pues tu conocimiento y tu experiencia en todo este ámbito, y espero que hayamos podido responder las preguntas que todos tenían y las dudas que de pronto surgen, y de cualquier forma los invito a seguir con la comunicación a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario, siempre por ahí estamos muy pendientes de cualquier situación, y nos gusta mucho, como les decía, estar en contacto directo con todas las maestras. Esperamos que el contacto próximamente pueda ser a como estamos acostumbrados y como nos gusta, y verlas y sentir, y poder como tener esta conexión no solamente virtual. Pues muchas gracias a Muchas todos. gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que se conectaron. Mil gracias. Las extraño mucho porque, les repito, no estoy acostumbrada a este tipo de comunicación, pero sé que en esta lejana cercanía, lo enfatizo, no debemos de perdernos. No debemos de perdernos maestros, no debemos de perdernos mamás, no debemos de perdernos con nuestros alumnos. Se los encargo mucho, nos necesitan mucho.
más ahora que regresemos, hacer esa empatía de cómo nos sentimos ahora, ¿no? Y hacerlo lo más amable posible. Muchas gracias a todos y claro que sí, si me invita la familia Álvarez, estaré muy puesta para poder compartir otras temáticas con ustedes. Gracias. Ya lo estaremos teniendo. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde y nos vemos pronto. La grabación, preguntan si les vamos a compartir. La grabación sí la vamos a compartir, vamos a ponerla pública en unos días más, entonces con mucho gusto por ahí lo pueden compartir y volver a revisar y por ahí lo podrán estar revisando. Ya tendrán noticias nuestras, síganos ahí en nuestras redes para poder estar al pendiente de futuras charlas. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos y que tengan linda tarde. Muchas gracias, Vic. Igualmente. Gracias, bye. Bye.